Cumplió 85 años esta semana Ríos, Rafael del Río. Uno de mis tesoros que tengo aquí son los supermachos. Este en particular sería muy bueno que lo conocieran. Aquí, Pelcastre, mira, te lo voy a enviar. La diferencia entre los provincianos y los capitalinos. Horóscopos, Año Nuevo, Policía Nueva. Estos eran unos cuentos que circularon y que no dejé de leerlo durante muchos años. Son de fecha, fíjense, 1970, octubre de 1970. Desde entonces me encantaban estos, los parisinos. Los parisinos eran buenísimos, era para adultos. Cumplió 80 años Ríos y sigue todavía escribiendo. Se soltaron el chongo. Esto va a ser ya un testimonio que semanalmente voy a ir dejando aquí, como le hace Broso en su programa, que tiene una corresponsal en Michoacán y una corresponsal en Tamaulipas, y desde ayer lunes tiene también una corresponsal en el Estado de México que da el parte de guerra, como lo que sucedió en Tlatlaya, que se reportó a nivel nacional y que hablan de 22 muertos y un soldado le rompieron la cabeza, pero nada más, ¿no? Sí. Se soltaron el chongo. ¿Qué se soltaron el chongo? Bueno, es evidente para quienes estamos en las redes al pendiente que la derrota de la selección de fútbol de México marcó el inicio de otro frente de batalla en contra de la sociedad mexicana, para manejar la sociedad mexicana, manipularla, y que es que todos los primates, todos los la gente que es del PRI, aquí en el sur del Estado de México fue muy evidente entre, por ejemplo, el diputado Noé Barrueta, fueron mis amigos los de Tejupilco, mis amigos de Temascaltepec. Piensan en grande, hablaron en grande. Las noticias, la revista Proceso trae ahora el reportaje de la Gaviota, la esposa de Peña Nieto, en la portada de la revista Marie Claire, con su hija. Se acabó un tema, la selección. Ahora el mensaje es: México ha ganado, ¿no? Está reportando en este momento Proceso una entrevista que Peña Nieto da a una cadena norteamericana que se llama Bloomberg, donde declara que es la resistencia de la sociedad mexicana, de algunos de la sociedad mexicana, yo por supuesto, lo que hace que bajen sus índices de popularidad. Es decir, los que nos oponemos a que venda el Nevado de Toluca, que vendan las playas, que vendan los recursos energéticos, el petróleo, el Cabo Pumbo en Baja California, somos los culpables de que este sea un reverendo Peña Nieto, ¿sí? Pero mejor les voy a platicar de algo que a mí me pareció muy simpático y que me sucedió este fin de semana. Nos reunimos, como muchos, a ver el fútbol en Temascaltepec, ahí en mi rancho, y puedo decir que tuve un encuentro cercano del tercer tipo, pero con niños, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante que se me ocurre decir es que tengo que hacer un reconocimiento a los maestros, porque me encontré con que los niños, pues parece que son personas que no están educadas, ¿no? Fueron unos niños invitados a mi rancho y me supe que son de los más educados. Y es increíble la mala educación. Suben los pies en los sillones, hablan y se les sale la comida por la boca, corren, no fijan la vista, les hablan, no ponen atención, gritan, quieren tocar todo, no piden, no comen, ensucian, no levantan. Y bueno, la mejor imagen que me puedo yo dar es la de una faena de toros.
La faena de toros consiste en una fiesta donde sale el toro, y entonces hay 3 tiempos: el reconocimiento del toro por parte del torero, después la solicitud para que lo castiguen y que así pierda el brío y el trapío que trae, para entonces poderlo torear. Bueno, a los niños no se les va a encajar una pica ni se le van a poner banderillas, tampoco se les torea, se les educa, pero los tiempos son los mismos. Me tardé un poco para identificar cuáles eran los problemas de los niños. Evidentemente el problema es uno y solo uno: autoridad. No saben lo que es la autoridad. Hay una guerra en México en contra de la autoridad, porque la autoridad es justamente lo que impone el orden. La autoridad somos los que decimos qué está bien y qué está mal, y como el poder se ha impuesto a la autoridad, ahora es el poder, es el dinero, son los balazos, es la iglesia, es la ignorancia, es el miedo la que se impone, y entonces la autoridad no existe, o se pretende que no exista, porque el domingo sí hubo, y entonces bastó que empezara yo a usar la voz: hazte esto, levanta, tira, no corras, mira, y al rato ya eran mis amigos. Bueno, pues este tema, que fue una casualidad, que me llenó de risa, me metí a nadar con estos niños. Hablo de niños entre los 2 años y los 10 años, es parte de un libro que está por aparecer, lo tendré aquí la próxima semana, y que tiene un prólogo que ya está escrito y que les quiero compartir. Nicolás Copérnico, Carlos Darwin o Segismundo Freud, Charles Darwin, Sigmund Freud, son los hombres de ciencia de mayor influencia en la historia de la humanidad. Demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, que el ser humano es producto de la evolución de la naturaleza animal, o que la conciencia de la razón es resultado de deseos reprimidos de otros, desvaneció el mito milenario que hacía a la humanidad el centro del universo, creación de Dios y dueña de su libre albedrío. Son estampas de los genios que tanto urgen en México, donde andamos justos de genios. Ejemplo de genio que guía, el Dios que tutela, es la raíz que genera, crea, descubre, ingenia, da vida, inventa, inspira, lucha y gana. Genios que sean progenitores, nacimiento, generosos, que sean gente, indígenas, gentiles, generadores y regeneradores, germen congénitos, genios primogénitos, los primeros entre iguales, que son génesis y teogonía, origen de otros dioses, linajes de un género de vida superior, la divina. Todas son voces que se derivan de gens, que es familia, y de ahí se relaciona con lo mismo con la divinidad que con la generación. Este libro que tienes entre tus manos, debes saber, es la segunda edición corregida y aumentada de lo que primeramente se llamó El estilo del genio, que se publicó en 2012. Mas hablar de ediciones son palabras mayores, aunque en el caso de este ensayo me refiero a publicaciones restringidas, ediciones de un centenar de libros artesanos de colección. Son muy poquitos. En realidad no me alcanza la cobija para más. En realidad son 2 ediciones distintas. Propiamente son dos textos diferentes, no obstante que el segundo contenga el primero. Pero los tiempos de publicación y el espíritu que anima a uno y a otro son completamente diferentes. Si la primera edición estuvo imbuida de un optimismo desbordante que resultó hasta el momento exagerado, esta segunda versión nace recargada de un pesimismo fatal que debe ser evitado. Baste saber a noto alcance que al momento de escribir estas líneas, la gente en México aún no se repone al ver nuevamente derrotado su ánimo futbolero. Caer ante Holanda 2-1 en Brasil 2014 se suma a una larga lista de pérdidas nacionales que cumple 44 años desde que en 1970, con otro formato, Italia le metió 4-1 a los ratones verdes. Se olvidan las grandes derrotas nacionales y las peores pérdidas de territorios, dignidad, prestigio, respeto. La historia se ve lejana cuando en México estamos perdiendo riquezas territoriales, playas, recursos energéticos, montañas, valles, mares, ensenadas, a nuestra gente, los niños, tradiciones, fauna, flora, folclore.
Ni en los sueños más salvajes, dice un exgerente nacional, se pudo imaginar una nación en subasta al mejor postor, como ocurre aquí y ahora con nuestro país, en nuestro territorio, es México. De ahí el cambio drástico en el título de este trabajo. Si hace 2 años pensaba en recrearme en el estilo del genio, Carmen, ¿le puedes prender la luz, por favor? Hay que regresar pasos por el camino y pensar en crear genios con estilo. Me está fallando la vista, ¿eh? Y por estilo afirmo la buena educación, el buen gusto, la estética, la amabilidad del individuo, el aprecio por lo mejor, el entendimiento de lo que es bueno, es bello y es agradable. Se llamaba el estilo del genio, ahora se llama crear genios con estilo. Ahora voy a explicar el título de este trabajo. Deben saber que divagué entre las palabras educación, instruir, enseñar, formar, y me encontré con precisiones y restricciones entre los pensadores que acometen el reto de descifrar el camino correcto para educar a la sociedad. Se olvida deliberadamente la existencia de un libro dedicado a la educación en la ciudad perfecta en el Tratado de la Política de Aristóteles. Ese es el que hay que aplicar, tan sencillo como fácil. Entonces, hay unos que abordan el orden, funciones, procesos, diagnostican, hay otros que revisan, evalúan, señalan, anteponen la calidad, estratifican, hablan de élites, demás, y al final me encontré con que es la formación el concepto que parece más preciso, porque es un acto, es en acto, constante, educación permanente, al hablar de genios. A pesar de ello, ni Pestalozzi, Durkheim, Herbert, Platón y hasta Jacques Delors al frente de la UNESCO supieron cómo contrarrestar la lógica majestática de Cristina García, quien al escuchar mis explicaciones en torno al nombre de este ensayo, todo esto ocurrió además el domingo después del fútbol, yo le empecé a platicar mis ideas que tenía. Y en torno al modelo de este ensayo, que trata de lo que asumo como mi método personal y exclusivo para educar, una mezcla del señor Miyagi de Karate Kid con Obi-Wan Kenobi y el Use the Force Luke. Ese es mi método. Dije, y ella me dijo, crear genios, y agregó, estilo. Porque mi hija, genial, habla usando las armas de la ética y la praxis fáctica de la dianoética. Saberes que nacen del realismo, del instinto y de la valentía de vivir, la alegría de crear, que es lo que no saben o de lo que no quieren hablar los teóricos de la pedagogía, los que están aquí en la UPN, al contentillo de los tiempos y los intereses de los gobiernos. Concluyo dejando un reclamo muy personal al tiempo y las circunstancias nacionales. Es mi prólogo, digo lo que yo creo. Siempre supe que yo era un genio y nadie me lo creyó. Debí callar y sufrir las consecuencias de no ser igual a todos. Mi papá me forzaba a medir mis talentos con los de otros genios, siempre reducido a la nada ante la inequidad de las comparaciones. A tu edad y sopas me soltaba. Einstein, Mozart, Willie Mays, ¿no? Y mi madre fue tajante en su rasero. Todos son iguales, tú te crees mucho. Mi mamá era tajante. Nada les reprocho, pero sí señalo que como ellos, mis padres son espejos de un México que no acepta las diferencias entre lo más y lo menos. Ya se toleran las elecciones amorosas, la diferencia de razas, de religiones, pero de ninguna manera se reconoce lo superior de lo inferior. El actual sistema de educación refuerza el principio de la medianía con capacidades laborales. La cosmovisión que cubre el cielo nacional se erige con base en la igualdad manifiesta de la creación religiosa o las diferencias producidas por la voluntad de los dioses de cada cual. Nada es más subversivo en la sociedad mexicana que esgrimir lo mayor de lo menor con base en la naturaleza de las cosas. Nada tiene un valor si no es estrictamente comercial. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada es más chocante que los actos que no tienen precio o las voluntades que no se cotizan en el mercado de los dineros. Una partida de ajedrez brillante a nadie le importa a menos que se venda como los libros de autoayuda o los de superación personal. La máxima schumpeteriana, el genio alcanza lo que nadie más puede ver, tiene sentido siempre y cuando exista un precio que esté dispuesto a pagar el público consumidor. Bien que entendía Abel Quesada esta desgracia, Abel Quesada, el inmortal dibujante tan simpático, dibujaba un cartón donde Shakespeare se devanaba los sesos dando vueltas y vueltas, diciendo to be or not to be con Coca-Cola, para existir, aunque no fuera en calidad de monstruo, de fénix, de genio, y así no saldremos nunca del laberinto del fauno nacional. Creo que los compromisos adquiridos en el mundo globalizado
limitan el entendimiento de los malestares. Voy a saltarme un poco para llegar a la parte final. El corolario de esta recepción es que hay que crear genios para recuperar la salud nacional. La tesis por comprobar es que este ensayo sea la puerta de entrada al universo de la creación divina, la de los que queremos genios en vida. Eugenio Salvador Dalí, Mecano, 1988. Cuando hablo de divino o de Dios, me refiero a la palabra divino o deidad en el sentido originario, los mejores de una sociedad. Gracias.